En esta mañana yo les quiero compartir algo que el Señor pues es algo que sabemos, pero el Señor avivó en mí leyendo unas notas de la hermana Hicks. Dios bendiga a la hermana Hicks, ya la bendijo porque está allá en los lugares celestiales con Cristo Jesús, literalmente, ¿verdad? Pero todavía tenemos el legado que Dios nos dio a través de ella, que es su palabra, y la palabra es de Dios, y Dios la da, pero Dios tiene siervos y siervas a quienes Él utiliza como Él así lo decidió. Y de verdad Dios nos bendijo con nuestra madre espiritual, la hermana Bernice Hicks, y a través, por supuesto, de nuestra amada, queridísima doctora Esparza. Entonces, leyendo las notas de ella, el Señor avivó esto en mí de una manera maravillosa y espero poder compartírselas con todo mi corazón y que el Señor avive a través de su espíritu, por medio de su espíritu, esta palabra en ustedes. Y vámonos, por favor, a Isaías 5. Isaías capítulo 5, versículo, vamos a leer del 1 al 7. Y lo que voy a hacer es que básicamente vamos a ir trazando varios versículos y van a ver cómo me voy a ir. ¿Lo tienen? ¿Sí? Esta porción a mí siempre de verdad siempre me quebranta y muchas veces me quiebra y me hace llorar porque la verdad es muy impactante. Y dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será poblada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Ahora, esto es muy impactante porque aquí pues está describiendo lo que pasó, lo que sucedió de manera literal con la nación de Israel. Pero sabemos muy bien, todas aquí hemos sido bien instruidas y sabemos que la palabra de Dios ha sido inspirada para nosotros hoy. Entonces tenemos que encontrar para nosotros esto, qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros a través de esta palabra. Y es tremenda porque lo que está diciendo es, yo en el versículo, déjeme ver, se me fue. Había cercado y despedregado. 2, y plantado de vides escogidas. O sea, les dio lo mejor, la limpió, la despedregó, le sembró una semilla escogida, una vid escogida. Y dice, esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Entonces, eso es tremendo, pero vamos, antes de elaborar, vámonos ahora, por favor, a Proverbios 24. ¿Tienen? Proverbios 24, versículo 30 al 31. Y dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miren, ven el mismo patrón. Ahora, por favor, vámonos a algo que conocemos muy bien. Génesis 3, versículo 17. Conocemos la historia, ¿verdad? Conocemos lo que sucedió en el huerto del Edén. Dios, como les mencionaba al principio, Dios plantó un huerto, Dios puso un huerto lleno de árboles y puso al hombre en el centro, en el huerto del Edén. Estaba la tierra, estaba Edén y estaba el huerto. ¿Qué nos dice ese patrón?
Atrio, lugar santo y lugar santísimo. En otras palabras, Dios puso al hombre en el lugar más cercano de sí mismo, en el lugar santísimo, por don, por supuesto. Lo puso allí en el huerto del Edén y plantó de vides escogidas, puso árboles alrededor, puso el árbol de la vida y le dio instrucciones. No lo dejó solo así. Y lo que el hombre tenía que hacer y la mujer era comer del árbol de la vida para que la semilla escogida, la vid escogida, entrara al corazón del hombre y entonces ya el huerto no solo fuera externo, sino el hombre fuera un huerto en sí mismo. Entonces, pero conocemos la historia. Entonces estamos en Génesis 3, versículo 17. Y dice, pues después de que Dios se acercó y que el hombre comió del árbol que Dios le dijo que no comiera, y quiero aclarar porque a veces, pues si tenemos visitantes, y Dios bendiga a las hermanas que nos visitan por primera vez, perdón que no les dimos la bienvenida al principio, ¿podrían levantar su mano, por favor? Las que nos visitan por primera vez, un aplauso demos de hermanas, perdonen nuestros malos modales, Dios las bendiga. Nos fuimos directo a la palabra, pero Dios las bendiga, sean todas bienvenidas. Y pues conocemos la historia, pero quiero aclarar por si en caso usted ha escuchado esto o de otra manera. Pero el árbol de la vida representa al Señor Jesucristo y el árbol del conocimiento del bien y del mal, por favor, jamás va a ser el diablo. El diablo fue el que los instó, los animó a comer, a desobedecerle a Dios. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal representa al Padre. ¿Por qué entonces Dios no le dio? ¿Por qué lo puso ahí y no podía comer? Porque nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Entonces el plan de Dios, como siempre, el camino solo hay uno y siempre va a ser el mismo. Tenían que comer del árbol de la vida del Señor Jesucristo para poder tener acceso al árbol del conocimiento del bien, que es el Padre. Por eso hoy en día ustedes y yo, sin Cristo Jesús, nosotros no tenemos la capacidad en nosotras mismas de manejar ni el placer ni el dolor. Tenemos el conocimiento del bien y del mal ya habiendo tenido la semilla corrupta adentro de nosotros. Entonces, si duele, no me gusta y no es de Dios, y si no me duele y si es placentero, sí me gusta. Cuando todo viene de Dios. La Biblia dice que Dios creó la adversidad se me fue como dice, pero básicamente el placer y el dolor. Dios crea tanto uno como lo otro, dice, para que el hombre no encuentre nada fuera de Dios. Entonces, pero por la semilla corrupta que entró en el corazón, nuestra voluntad y nuestro corazón se distorsionó y el pecado distorsionó todo. Y como les digo, ahora si me duele, entonces es del diablo, y si no me duele, es de Dios. El amor de Dios también duele. Ustedes son madres y tuvieron que dar amor muchas veces a sus hijos y ese amor les dolió, ¿o no? El amor también duele, no solo es alegre, también duele. Pero pues no es ese mi tema, pero entonces el hombre no comió del árbol de la vida, no comió del árbol de la vida y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal fuera de tiempo. Y esto es lo que trajo. Versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces, miren, espinos y cardos te producirá. Después de que era un jardín, después de que él estaba en un jardín, por supuesto que el hombre Dios lo sacó, y a mí siempre me impacta la palabra que usa porque dice que Dios echó al hombre del huerto del Edén. Antes de que el hombre comiera del árbol de la vida, ya teniendo la semilla de desobediencia, de rebelión adentro de sí, pues Dios protegió el árbol de la vida y lo guardó para todos nosotros, aquellos que hemos querido a Jesús, que vino a este mundo a morir por nosotros. Pero si el hombre hubiera comido del árbol de la vida en el estado en el que estaba, ni podemos imaginarlo, ¿verdad? Porque hubiéramos vivido para siempre en el estado en el que estamos. Ninguno de nosotros queremos eso, ¿verdad? Pero gracias al Señor por su plan de salvación para nosotros. Entonces dice aquí, espinos y cardos te producirá. Ahora miren, la tierra física, Dios la maldijo por causa del pecado del hombre. ¿Cómo habrá sido antes? ¿Cómo va a ser en el futuro, en el milenio? Así vamos a ver. Pero dice, básicamente lo que yo veo es que Dios hizo una demostración visible maldiciendo la tierra y dijo, espinos y cardos te producirán, para que el hombre viera el estado
de la tierra de su propio corazón. Así como la tierra va a producirte espinos y cardos, hombre y mujer, ahora tu corazón está lleno de espinos y de cardos, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vámonos por favor a Mateo 13:24 y voy a pedir por favor mi ilustración o mi diapositiva. Ahí está. Ok, gracias. Mateo 13. Dios puso al hombre en el huerto, Dios puso al hombre rodeado de vida, el hombre estaba, pues Dios hizo al hombre recto, dice la palabra de Dios, lo hizo recto, pero necesitaba completarse la obra en él, necesitaba comer del árbol de la vida para que la obra fuera completa en él, pero el hombre no comió de eso. Y entonces, hermanas, en el momento en que el hombre y la mujer desobedecieron a Dios comiendo del árbol que Dios les dijo que no comieran, el hombre entró en un estado de invierno. Y algunas de ustedes podrían decirme también, y de infierno. O sea, entró en un estado de invierno. Habiendo estado en el huerto del Edén, llenos de vida, de fruto, de amor y rodeados de cuántos árboles que Dios puso ahí, pero principalmente del árbol de la vida. Ellos perdieron la oportunidad y la muerte entró al corazón del hombre. Y entonces el hombre entró en un estado, en un estado, porque eso es una estación, es un estado de invierno. ¿Y qué es el invierno? Pues ahí lo podemos ver. Muerte, no hay vida. No es que la estación de invierno sea mala, pero nos puede representar muy bien esto, ¿verdad? El estado en el que el hombre y la mujer entraron, la voluntad humana entró en un estado de invierno, se acabó la vida. La luz que tenían dentro se apagó, el candelero se cayó y el hombre, ¿qué es lo primero que hizo cuando comieron del árbol de la vida desobedeciendo a Dios? ¿Qué fue lo primero? Aprendimos este miércoles, si ustedes no han escuchado la prédica, el estudio de este miércoles, lo primero con lo que el hombre enfrentó y lidia es la culpa. Entonces la culpa estaba ahí y empezó a querer a cubrir su culpa. Y por eso fue y se hizo ropa de hojas de higuera para cubrir su culpa, pero como no la pudo cubrir, pues al final paró echándosela a su mujer, la mujer a la serpiente, etcétera. Pero ese es el estudio de miércoles, pero que recibimos esta semana, tremendo. Entonces el hombre empezó a lidiar con esta muerte que ya tenía dentro, no sabía cómo manejarla, sentía la culpa, sentía la vergüenza por dentro y por fuera, por supuesto, pero era más por dentro la situación. Él entró en un estado de invierno, se apagó la luz, se fue la vida, se llenó de muerte, se llenó de espinos y de cardos. Vamos a Mateo 13, por favor, versículo 24. Y esta parábola la conocemos, es la parábola del trigo y la cizaña. ¿Lo tienen? Versículo 24 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Lo acabamos de leer en Isaías, ¿sí? Sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Es lo lógico, lo que uno piensa, ¿verdad? Salió cizaña, no sé cuántas aquí son, no sé cómo se dice la palabra, pero les gusta cuidar de su jardín. Lo primero que uno quiere es quitar lo que está mal, ¿verdad? La hierba mala, le decimos. O en la casa tenemos varios árboles que están llenos de matapalo. Sí saben qué es, ¿verdad? Es un enredo y no se muere. Primero mata el palo, pueden podar el árbol, lo podan y vuelve a salir. Lo podan y vuelve a salir. En fin, recuerdo que cuando eran pequeños, unos sobrinos míos estaban cortando unas ramas del árbol que es de los hermanos Estal, de Ismar y Claudia. En ese entonces lo estaban desramando y cuando le explicamos por qué lo estaban desramando, dijo mi sobrino, y le expliqué qué era y dijo: ¡wow! Dice, eso es un mata el palo. Y le explicaba a su hermano: eso mata el palo. Ajá.
Esto es lo que tiene muchos árboles. Pero eso es lo que pasó aquí. La cizaña creció entre el trigo y los siervos que representan, lo vamos a ver después, a los ángeles, le dijeron: Señor, ¿quieres que la arranquemos? Y miren lo que dice el versículo 29. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora vámonos al versículo 36, ahí está la explicación. Y dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Me los puedo imaginar, que estaban esperando que la gente se fuera porque no entendieron y querían que Jesús les explicara. Y dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, aquí está hablando de manera literal, o sea, en general, qué es lo que va a pasar. Pero esto nos tiene que decir, como les decía al principio, algo a nosotros, un mensaje para mí hoy. Entonces, hermanas, lo que pasó en el corazón del hombre, en la voluntad humana, en nosotros, es que entramos en un estado de invierno. Y por supuesto que nosotros conocemos las estaciones que inician con la primavera. Ese era el plan de Dios, que empezáramos en primavera, pero el hombre escogió la voluntad, la semilla corrupta de la serpiente, y entró a su corazón, y entonces inmediatamente todo se apagó, y en lugar de brillar y de estar llena de luz y de vida y de frutos, el hombre adentro de nuestro corazón se apagó el candelero, y nosotras, ustedes y yo, nacimos, como dice el Salmo 51, 50, creo que es 51, dice aquí: en pecado en pecado nací. No estoy en ese versículo, pero todos nacemos en pecado. Y lo sabemos muy bien. Vamos a Romanos 3. Ese es el estado en el que entramos. Romanos 3, versículo 10 al 12. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso lo sabemos muy bien, conocemos, pues Juan 3:16 también lo sabemos, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de la manera como Dios llevó al pueblo de Israel, también podemos ver qué es lo que sucedió en nosotros. Como podemos ver aquí, el hombre entró en un estado de invierno, y eso es básicamente el pueblo de Israel en Egipto. Entonces vamos a ver cómo Dios llevó al pueblo de Israel, y vamos a ver a lo largo de todo esto las 4 estaciones que conocemos como invierno, primavera, verano y otoño. Y vamos a ver qué es lo que esto nos dice a nosotros. Pero cuando nosotros no conocíamos al Señor, cuando ustedes y yo no habíamos abierto nuestra voluntad a Jesucristo, al Señor Jesucristo, el estado en el que estábamos era un invierno. Por más que quisiéramos hacer, por más oraciones que hiciéramos, no funcionaba. No nos funcionó a ninguna de nosotras. No importa en cuántas religiones intentamos buscar a Dios, no es así. Nuestro corazón, el estado de nuestro ser era un invierno, sin luz, sin vida, seco, cardos y espinos. Porque la semilla corrupta, la cizaña, entró al corazón del hombre y se metió tan adentro. Y nosotros, pues, hasta que le dimos nuestro corazón a Jesús, vino la semilla escogida, la vid escogida, el Señor, la semilla, la simiente de Dios, perfecta, limpia, santa y pura. Pero estábamos en un invierno, de la misma manera como el pueblo de Israel estaba en Egipto, eran esclavos.
Y miren, y luego ¿se recuerdan cuando el Señor los sacó de Egipto? Cuando el Señor, ¿qué fue lo que el Señor les dijo? Vamos a pasar ahí en un momentito, pero cuando ellos estaban en Egipto, ellos eran esclavos. Y de repente en el desierto dicen, nos acordamos de los melones. Esta semana que mi esposo estaba leyendo eso, digo, ¿cómo podían anhelar las cebollas? O sea, está bien, es rico, las cebollas son ricas, a mí me gusta, pero tanto así como anhelar cebollas, yo preferiría otra cosa, pues. Pero ellos decían, nos acordamos de las cebollas, de los melones que comíamos en Egipto. Por favor, eran esclavos. Es como que hoy nosotras digamos, y a veces hay gente que de manera insensata lo dice cuando está enojada o enojada con Dios, porque las cosas no salieron como esperábamos. Mucha gente ha dicho, yo estaba mejor en el mundo. Eso no es cierto, hermanas. Jamás puede ser cierto. Éramos esclavas de nuestros temores, de nuestros enojos, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra situación. Estábamos llenas de muerte, de tinieblas. No me diga que usted sin Cristo tenía vida, por favor, porque no es cierto. Ninguna de nosotras aquí tenía vida antes de que el Señor viniera a nuestro corazón. Estábamos muertas en nuestros delitos y pecados. Estábamos llenas de espinos y de cardos. Estábamos secas como ese árbol. Estábamos en un invierno frío, oscuro y sin vida. Perdón, y largo, ¿o no? Entonces, y aunque alguna de nosotras no experimentó el mundo a todo color como algunas otras, sí, pero igual, estábamos miserables por dentro. Yo conocí al Señor a los 12 años. Entonces, ¿tuve 12 años de miseria? Sí, tuve 12 años de miseria, envuelta en mis, pobrecita de mí y todas las cosas que tuve que vencer. Pero estábamos en un invierno, pero el Señor llegó a nuestra vida. Pero antes de eso quiero leerles otro versículo. Quien dijo, por favor, guárdelo para dentro de un momentito, hermana, lo voy a necesitar. Vámonos a Jeremías, capítulo 2, perdón. Jeremías 2, versículo 21 y 22. Ahora, este versículo es impresionante, pero bueno, toda la palabra de Dios es impresionante. Dice, ¿lo tienen? Quiero que lo vean con sus propios ojos. Dice, te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón para ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Solo para confirmar lo que les acabo de decir. O sea, Dios puso la semilla, la simiente escogida en el huerto del Edén, y el hombre escogió la muerte. Y pues a nosotros la heredamos, querramos o no, pero la heredamos. Pero, entonces, pues ya leímos Romanos 3. Ahora vámonos, por favor, a Éxodo 12, y ahora sí pueden ponerme la otra, por favor. Esto va a cambiar. Miren esto. Vámonos a Éxodo capítulo 12. El pueblo de Israel estaba en Egipto, o estaba en un invierno, por así decirlo, esclavo, desesperados, pero hasta que clamaron a Dios, Dios los pudo sacar. Éxodo 12, versículo 1, lo voy a leer. ¿Lo tienen? ¿Listo? Ahora, lo que vemos aquí es un árbol empezando la primavera. Miren qué diferencia, ¿sí o no? Verde, precioso, lleno, ahí hay flores abajo, se ve el cielo hasta el cielo más azul. Pero de este lado tenemos lo que vamos a leer ahorita. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Yo nunca me había dado cuenta de esto. Dios estableció para ellos, dice, a partir de ahora, este mes os será de principio de mes, principio de año para ustedes, dice. Lo leo, para vosotros será el primero en los meses del año. ¿Por qué? Porque van a salir del estado de invierno en el que han estado, del estado de esclavitud en el que han estado, y va a empezar para ustedes el año espiritual. Amén. Y dice, principio de los meses del año. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia.
Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerá la carne asada al fuego, y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Entonces Dios llegó y trajo salvación al pueblo de Israel. Le dijo, no tienen que ser esclavos para siempre. Así como a nosotros llegó la vida y Dios nos dijo, no tienes que ser esclava de tu temor y todo lo que tienes para siempre. Este mes, en el momento en que nosotros le decimos, Jesús, sálvame. Jesús, reconozco que solo en ti hay salvación. Aquí lo que pasó es que se hizo una casa de sangre, ¿sí? También puede formar una cruz si queremos, ¿verdad? Pero dice en los postes y en el dintel. Ellos echaron sangre, y cuando vino el ángel de la muerte, porque Dios mandó la destrucción, ¿se recuerdan? A todos los primogénitos. Fue la última plaga que vino sobre Egipto, y vino la muerte, el ángel de la muerte, de parte de Dios, para matar a los primogénitos. Les dijo, coman, por dentro ustedes están comiendo el cordero, pero antes de eso, el fuego, cuando maten el animalito, dice, representando al Señor Jesucristo, agarren la sangre y la ponen en los postes y en el dintel de la puerta, y con eso ustedes están haciendo una casa de sangre. Y cuando el ángel pase por sobre su casa y vea esa sangre, se va a brincar. Eso es lo que significa Pascua, brincar, Pesaj, brinca. El ángel de la muerte dice, aquí no, y se brinca. Aquí no, aquí hay sangre, y se brinca. Aquí no puedo traer muerte porque está la sangre del cordero. Donde está la sangre del cordero hay vida, empieza la vida. Entonces les dijo, eso van a hacer ustedes. Por adentro ustedes comen el cordero, listos para salir con el bordón en su mano, ceñidos los lomos, o sea, bien listos para salir. No en sus pijamas, relajados, con los zapatos puestos y comiendo al cordero. Y cuando sea el momento de salir, salen. De hecho, salieron de noche, si se recuerdan. Salieron de noche y les dijo, este mes, este día, márquenlo en su calendario, porque para ustedes, hijos míos, aquí empieza la vida. Para ustedes, hijos míos, aquí empieza el año espiritual. El día que yo le digo, Jesús, sálvame. Gracias por tu sangre. En tu sangre hay salvación. Reconozco que porque tú moriste en la cruz, yo puedo ser salva de esa muerte. Y el enemigo va a tener que brincarse mi casa, mi propia vida, porque aquí está la sangre del cordero protegiéndome, resguardándome, salvándome, redimiéndome. Y la vida llegó a nuestra vida. Se fue el invierno. ¿Qué fue lo que cantaron Sam y Naomi? ¿Se recuerdan? El invierno ha pasado. La lluvia se fue. La lluvia, esa palabra en esa porción representa aguaceros. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros o cuántas aquí no hemos vivido aguaceros? Inclusive, pues ya cristianos, ese es otro tema, eso es lo que sigue. Pero la vida llegó a nosotros. Y aunque es cierto que siguen las situaciones difíciles y placenteras también, pero ya tenemos esperanza. Seguro que muchas de ustedes han dicho, ¿qué hace la gente sin Cristo? ¿Cómo puede soportar la gente allá afuera sin Cristo las situaciones difíciles? Nosotros con el Señor adentro todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Muy bien. Entonces ellos de ser esclavos salieron de Egipto, Dios los sacó de Egipto, así como a nosotras, Dios nos sacó de Egipto, del mundo, de la vida sin esperanza en la que estábamos. Y si hay alguien aquí
que nunca le ha dado su vida a Jesús y todavía está en un estado de invierno, hoy puede salir aquí, salir de aquí, de este lugar, en plena primavera. Amén. Empezando la primavera en su vida, llena de vida. Empiezan a brotar los arbolitos, ¿verdad? Las hojitas empiezan a salir, los árboles empiezan a cambiar de color. Todo empieza a cambiar, hermanos. Y como dice, hay gente que dice, ¿verdad? Cuando el Señor llegó a nuestra vida, yo hasta amaba a los vecinos, la grama se veía más verde, todo se veía más lindo, ¿o no? Amén. ¿Por qué? Porque nos llenamos de esperanza, nos llenamos de vida, nos llenamos de luz. Jesús, la simiente escogida, vida escogida, entró a nuestro corazón, a nuestra voluntad. Y es allí donde ya nosotros, ya no solo estamos con esta cizaña aquí adentro, esta semilla corrupta, porque el día que Jesús entra a nuestro corazón, la cizaña se va, pero es poco a poco, es progresiva, a medida que ustedes y yo permitamos que Cristo crezca en nosotros. Y como dijo, ¿se recuerdan lo que leímos en Mateo? Le dijeron, Señor, ¿quieres que vayamos y quitemos la cizaña? Le dijo, no, porque así como les expliqué, el matapalo se enreda en el árbol. Y si quieren arrancar el matapalo, primero tienen que arrancar el árbol. Tienen que uno cortar la rama porque no se va, por más que uno quiera. ¿Verdad? Está enredada. Y yo estuve leyendo y precisamente cómo funciona la cizaña y el trigo. La cizaña las raíces se van y se enredan con las raíces del trigo. Entonces, si por fuera usted arranca la cizaña, se va con todo y trigo. Por eso dice, no, déjalo ahí. Cuando crezca el fruto, dice, cuando salga el fruto. Y fíjense que eso lo van a ver creo que lo pusimos en las notas, y si no, pues se los cuento. Pero cuando el trigo crece, la diferencia entre el trigo y la cizaña, ¿saben cuál es? De manera natural, que el trigo pesa y entonces la varita del trigo se dobla. En otras palabras, ¿cómo podemos diferenciar cuando nosotros estamos dando fruto por encima de esta semilla que tenemos aquí adentro corrupta? La humildad es una de las maneras como se puede distinguir el trigo de la cizaña. Amén. Pero bueno, entonces vino el Señor, vino el trigo, la vid escogida a nuestro corazón, y entonces nosotros ya nos llenamos de vida. Pero muchas veces, si nosotros no entendemos cómo funciona, nos podemos confundir. Pero si Cristo está en mí, ¿por qué todavía estoy llena de odio, de enojo? ¿Por qué todavía me sale mi naturaleza? Porque todavía hay cizaña. Y vamos a ver qué tiene que pasar para que esta cizaña, pues al final de nuestro tiempo, el Señor va a poder arrancar de raíz esa semilla corrupta que tenemos nosotros. Pero es un proceso, vamos caminando, vamos creciendo. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos y ocuparnos en que Cristo crezca en nosotros para que el trigo crezca por encima de la cizaña y de fruto. Amén. Así es que ahora, por favor, leímos Éxodo, ¿sí? Lo leímos todo. Ok. Entonces, Dios sacó del invierno de la esclavitud y los llevó a una primavera, y es aquí el principio de los caminos de Dios. Y ellos se fueron de Egipto, y de Egipto a Sinaí, por así decirlo, ellos estaban, entonces fue su primavera. Fue su tiempo en el que la vida llegó. Y cuando ellos llegaron, de hecho, si se recuerdan, cuando salieron del Mar Rojo, ¿se imaginan lo que eso es? Que los vengan persiguiendo los egipcios y que hasta en el mar, ¿verdad? Con sus caballos y todo, dijeron, aquí morimos todos. Pero Dios los sacó, los llevó sobre alas de águila, dice. Tiene que haber sido de manera milagrosa, hermanos, porque ¿a qué horas 600,000 hombres, más mujeres, niños, animales? ¿A qué horas van a poder correr más que los egipcios con todo y que les llevaban 3 días de adelante, ¿verdad? Jamás. Pero Dios hizo un milagro y Dios cerró las aguas del Mar Rojo sobre los egipcios, sus caballos y Faraón, y se quedaron enterrados, y ellos salieron a una nueva vida. Pero cuando salieron a una nueva vida, inmediatamente se dejó ver la semilla que tenían adentro. Acuérdense que todo lo que Israel tuvo, lo tuvo por don. Amén. Como para darnos a nosotros una figura de lo que Dios quiere que nosotros alcancemos caminando este camino. Pero entonces, los llevó luego llegaron a Sinaí. ¿Se recuerdan qué fue lo que pasó en Sinaí? Sí, se recuerdan. Dios llamó a Moisés a subir al monte
Y Dios les dio su ley, su verdad, su Torá, las instrucciones para que ellos pudieran caminar a partir de ahora. Los sacó del invierno en el que estaban, los llevó a novedad de vida, a una primavera, y allí estando en primavera les dio las instrucciones. Fíjense, ellos ya tenían la sangre del cordero de la Pascua. Cuando ellos salieron de Egipto también tenían la nube de fuego de noche y la nube de día, que era pues seguro una sombra para ellos, ¿verdad? Y entonces tienen ya la sangre del cordero, el fuego del Espíritu Santo, que está representado con la nube, y cuando pasaron el Mar Rojo, la Biblia dice en Corintios que todos en Moisés pasaron la nube y el mar, y esto es una figura del bautismo en agua. Entonces ellos ya tenían la sangre del cordero, el fuego del Espíritu Santo y el agua de su nombre. Y ahora viene y les dice, ahora lo que necesitan es escuchar la instrucción de mi palabra, mis mandamientos, para que entonces sepan qué hacer en esta etapa que viene de verano. Por favor, el verano. Aquí. Muy bien, ¿ok? Miren, el verano es verde todavía, pero ¿qué caracteriza el verano? El sol y el calor. ¿Están listas para el verano que nos toca ahorita? Bueno, vámonos a Éxodo 15, versículo 22 al 27. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron, solo déjenme ver hasta dónde voy a leer, perdón. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Y luego, no vamos a leerlo, pero lo pueden leer en su casa porque pues es largo, pero es maravilloso. En el capítulo 20 básicamente, Moisés sube al monte y Dios empieza a proclamar, ¿se acuerdan? Esta verdad, la Torá, los mandamientos, y les dicen, yo soy Jehová tu Dios, ¿verdad? Y empieza, ya lo estoy leyendo, pero yo soy Jehová tu Dios, y les dice todos los mandamientos, los preceptos, y empieza a darles la instrucción que necesitaban para caminar en este tiempo que iban a caminar. Ahora, déjenme regresar un poquito porque no lo dije. En las notas estas que les comento que estaba leyendo de la hermana Hicks, me impresionó porque ella lo puso así, y es claro. Pues en el invierno, obviamente, eso nos representa a nosotros, ¿verdad? Estando en un estado de muerte. Pero, ¿qué es la primavera? Dijo ella. ¿Qué es la primavera? Es vida. ¿Y quién es la vida? El Señor. Pero es una figura del Padre llevándonos al Hijo, a Jesucristo, que es nuestra salvación. Y luego cuando el Señor nos lleva aquí, viene el momento, el verano. En Sinaí les dio la instrucción, todo lo que Él esperaba que hicieran, y les dijo, si oyereis atentamente, y si hacemos, oír con la intención de obedecer, ¿se recuerdan? Si oyeres atentamente a su voz, con toda la intención de hacerlo, de practicarlo, de ponerlo por obra. Y les dice, todo esto deben hacer y les va a ir bien. Y yo voy a estar con ustedes. ¿Y cuánto podemos leer de todo eso? De los mandamientos, de los preceptos, los estatutos. En Levítico, como todo lo que dice de qué es lo que no debían hacer, ¿verdad? Pero bueno, entonces entran en esta etapa de Sinaí al río Jordán. Es esto. Es el tiempo, el verano, el tiempo del calor o el tiempo en el desierto, que no es otra cosa más que el momento, el tiempo que Dios permite experiencias de calor, experiencias calientes. ¿Cuántos aquí han vivido experiencias calientes? Todas. Pero ya nos dio la instrucción.
tenemos la sangre del Cordero, tenemos el fuego del Espíritu Santo, tenemos las aguas de su nombre y tenemos su palabra. Entonces Dios nos promete que si nosotros ponemos atentamente, oímos atentamente y practicamos su palabra, no nos va a pasar nada. Cuando vengan las situaciones calientes a nuestra vida, ¿saben para qué son? Lo sabemos. Para que tengamos la oportunidad de practicar lo que acabamos de aprender y que entonces la instrucción no sea solo una instrucción, sino se vuelva una experiencia. Entonces el verano representa al Hijo de Dios, toda la estatura del Hijo de Dios a la que nosotros podemos y debemos y queremos crecer. Entonces el desierto, todo este tiempo del Sinaí al Jordán, era un tiempo de verano, de calor, en el que Dios ya les había dado la instrucción y las herramientas que necesitaban para que cuando vinieran las experiencias difíciles, calientes, dolorosas, ellos se aferraran a aquella instrucción, a aquella palabra que Dios les había dado. Yo soy Jehová tu Dios, Él es el que es. Y Él va a estar con nosotros, no importa cuál sea la situación. ¿Cuántas aquí pueden levantar su mano y decir, Dios estuvo conmigo y estoy viva aquí porque Dios estuvo conmigo? Lo sabemos por experiencia, hermanas. Amén. Entonces, el verano es un tiempo en al que Dios nos lleva, un estado para practicar lo que hemos aprendido. Amén. Y que la estatura, la naturaleza de Cristo se forme en nosotros para poder enfrentar las situaciones difíciles de la vida y en la vida. Amén. Amén, amén, amén. Así es de que, ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿No había agua? ¿Cuántas veces no ha habido agua en nuestra vida? Por así decirlo. ¿No había agua? Moisés, no hay agua. Pasó esto, Moisés. Y todo era el pobre Moisés, ¿verdad? Y le alegaban a Moisés y murmuraban y que esto no nos gusta, si Dios no hay comida, Dios les dio maná desde que salieron y salían a coger su maná. Dios les dijo, levántense temprano y tomen todo lo que quieran, pero se lo tienen que comer, ¿verdad? Y les dijo el día de reposo no salgan. ¿Y qué hicieron? Salieron. ¿Verdad? O sea, esa semilla corrupta está aquí adentro, hermanas. Entonces Dios les dio maná. Se aburrieron del maná. Hay un canto no me acuerdo ya murió, pero un cantante cristiano y cabal hizo un canto de esto, ¿verdad? Maná, hamburguesa de maná, panqueques de maná, sándwich de maná, y todo era maná. Pero es lo que Dios les dio. Y tenía que haberles llenado, no solo por fuera, sino unir el que Dios les estaba alimentando con su misericordia, con su provisión, con su amor, etcétera. Pero ellos no lo vieron. ¿Por qué? Porque otra vez, como les repito, todo eso lo recibieron por don. Entonces alegaron por el maná, y Dios les dio, querían carne y Dios les dio codornices. ¿Se recuerdan? ¿Cuántas veces murmuraron? ¿Cuántas veces alegaron? ¿Cuántas veces se quejaron? ¿Cuántas veces dijeron, ay, los melones de Egipto, ay, las cebollas, como les decía, de Egipto? Eran esclavos. Y dice que comían de balde, o sea, de gratis. No es cierto, no comían de gratis. Comían, o sea, a Faraón les puso trabajo duro y al final también. No es cierto que comían de gratis, pero estaban murmurando, estaban resistiendo a la soberanía de Dios, a la misericordia de Dios. Pero entonces Dios los llevó al desierto con el fin de que toda aquella instrucción que recibieron se hiciera vida en ellos y la estatura del Señor Jesucristo pudiera crecer, así como Dios nos ha llevado a nosotros a enfermedades, escasez, conflictos familiares, conflictos empresariales, conflictos de todo tipo, conflictos internos, cualquier cosa. Si les doy permiso, aquí podríamos hacer una lista larguísima cada una de nosotras. Dios nos ha llevado a situaciones difíciles y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y podríamos recibir la respuesta, ¿y por qué no? Nunca olvido algo que me dijo una hermana a quien amamos mucho y que también está con el Señor, nuestra amada hermana Albita de Melgar. Me dijo una vez, yo siempre me pregunto o siempre me digo, ¿quién soy yo para que a mí no me tocara lo que a mi hermana o mi hermano le tocó? ¿Me puede llegar a mí? Pero siempre decimos al revés, ¿por qué a mí? Pero Albita decía,
¿quién soy yo para que a mí no me toque? O sea, en otras palabras, agradeciéndole a Dios lo que a ella le tocó, pero considerando a los otros, ¿verdad? Porque nosotros nunca queremos que nos toquen las dificultades, hermanas, pero las dificultades son necesarias y déjenme decirles, están en lista. En el libro de la vida de Flori, en el libro de la vida de Sarita, en el libro de la vida de Olguita, en el libro de la vida de todos nosotros, hay, como dice el Salmo 139, todas las cosas que estaban escritas se cumplieron, dice, sin faltar una de ellas, porque Dios las escribió para que nosotros ahí, como dice en Hechos 17, palpemos a Dios y lo encontremos. Y si nosotros palpamos y decimos, Señor, esta situación está difícil, está dura, está caliente, pero aquí tú dices en tu palabra que aquí yo te puedo encontrar. Ayúdame a encontrarte en medio de esta situación. Amén, amén. Entonces, el verano es para que crezcamos. El verano es para que la estatura de Jesucristo se forme en nosotros. Y yo sé, no voy a mencionar nombres porque pues sé, porque somos sus pastores, sé muchas situaciones de algunos de ustedes y sé como en algunas de ustedes, muchas situaciones difíciles les ayudó a incrementar su fe, ¿o no? Cómo crecieron en Dios y pueden decir ahora, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que el Señor nunca, nunca, nunca me va a dejar y me ha dejado. Amén, amén, amén. Ahora, vámonos por favor, todavía tenemos tiempito, a la siguiente estación. ¿Cuál es? Entonces, la primavera representa al Padre, quien nos guía al Hijo. El verano representa la estatura del Señor Jesucristo a la que podemos crecer. Y decía la hermana Hicks en estas notas, obviamente eran de una prédica, dijo, dígame qué representa el otoño, pero si no me dicen, me voy a mi casa, dice. ¿Qué representa el otoño? El Espíritu Santo. Vamos a verlo por qué. Este es el otoño. El otoño es una etapa muy linda, es una, pues los árboles. Ahora, aquí en Guatemala nosotros no tenemos las 4 estaciones marcadas, pues, pero hay lugares donde las 4 estaciones sí están marcadas por todas estas etapas y ustedes ven figuras en las que ponen la misma imagen, que eso es lo que tenemos aquí, del mismo árbol en el invierno, en primavera, en verano y en otoño, ¿verdad? Cómo va caminando el ciclo de vida. Entonces, ¿qué es el otoño? Vámonos por favor a una porción tremenda. Josué 1:1. Josué 1:1. ¿Estamos aprendiendo? Josué 1:1. Ok. Lo voy a leer. Vamos. ¿Lo tienen? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahora recuérdense que él los sacó de Egipto, pasaron el Mar Rojo, los llevó al desierto, pasaron el río Jordán. Y pues ahorita y les viene, y cuando Moisés murió antes de llegar a la tierra prometida, la vio, Dios permitió que la viera y luego le dice, ahora Josué, a ti te toca. Muy bien. Versículo 4, y dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Ven? La prosperidad siempre tiene un requisito. No te apartes, no te apartes, no te apartes. Y muchas veces escuchamos, hermana, usted puede ser próspera. Y encima se enfocan únicamente en la prosperidad material. Pero la prosperidad es más que eso. Prosperidad es siempre estar haciendo progreso, ¿verdad? Progreso, pero siempre requiere de algo.
yo tengo que poner de mi parte, yo tengo que esforzarme, yo tengo que no apartarme. Amén. Pero dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaremos el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. En fin, hasta ahí. Entonces, miren qué emocionante. Así como cuando Dios les dijo, cómanse del cordero, pongan la sangre en la puerta, ¿verdad? En los postes y en el dintel de su puerta, para que la muerte no llegue a ustedes, perdón, y estén listos con ceñidos vuestros lomos, con los zapatos calzados y listos para salir de Egipto. Ahora están listos para entrar a la tierra que Dios les prometió. Y si ustedes se recuerdan, hermanos, Dios antes de entrar, se recuerdan que mandaron 10 espías. Y se recuerdan, por eso les puse esta figura. Cuando los espías fueron a la tierra de Canaán, con todo y que regresaron con un mal reporte, la mayoría de ellos, bien que venían con las grandes racimos de uvas, grandes, como una muestra, una demostración, una real de lo que fueron a encontrar en la tierra a la que iban, después de estar en Egipto, siendo esclavos, por 400 años, después de estar 40 años en un desierto. Pero ni en 40 años lograron aprender. Pero bueno, acuérdense que todo fue por don. Y luego estaban listos para pasar el río Jordán y llegar a la tierra que Dios un día les prometió. Llegar a este otoño. El otoño no es otra cosa más, representa, como lo decía la hermana Hicks, es una figura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el otoño es un tiempo para cosechar lo que en primavera empezó a salir las hojitas, empiezan a retoñar los árboles, luego empiezan a crecer y en verano empiezan a salir los primeros frutos, pero en el otoño es el tiempo de la cosecha, el tiempo en el que vamos a disfrutar del fruto que un día creció, que un día se formó y que pues el árbol está lleno y cargado de frutos. Es hermoso ver un árbol lleno de manzanas, qué rico, ¿verdad? De lo que sea, de nísperos. Yo de niña me encanta, comía muchos nísperos, pero lo que sea, ver un árbol cargado de fruta, hermanos, de mangos. Viene la época aquí en Guatemala ahorita, se están saboreando los mangos. Es hermoso. ¿Por qué? Es el tiempo para cosechar y para comer el fruto. Entonces, en Canaán, miren, ahora sí vamos mejor, vamos de una vez a Cantares, que es lo que cantaron Naomi y Sammy hoy. Cantares capítulo 2, versículo 10 al 12. Ahora, por un lado, este es un camino por el que vamos a lo largo de nuestra vida cristiana. Y por así decirlo, o sea, nosotros salimos de un invierno el día que Cristo llegó a nuestra vida. Pero también es cierto que a lo largo de nuestro camino, estos ciclos se repiten, se vuelven a dar. Porque ustedes y yo podemos ser testigos, fieles testigos de que hemos pasado otros inviernos, pero con el Señor adentro de nuestro corazón. Hemos pasado etapas a las que Dios nos lleva a una primavera, después de salir de una etapa difícil de invierno, Dios nos lleva a una primavera y luego viene el verano y luego el otoño. O sea, son ciclos. Por un lado es un caminar único a lo largo de nuestra vida cristiana, pero también por el otro lado son ciclos y etapas, porque nuestra vida en el Señor son ciclos. Y lo van a ver, lo hemos experimentado. Amén. Pero aquí en Cantares, no he llegado a Cantares, capítulo 2, versículo 10, les dije, ¿sí? Dice, podríamos leer un montón. Primero les voy a leer, déjenme leer Cantares 4:12. Dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Ya le llama esposa. Fuente cerrada, fuente sellada. Luego en el 5:1 dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido, comed amigos. Ahora regresemos al versículo 2
capítulo 2, perdón, versículo 10. Y dice, es lo que cantaron Sam y Naomi, dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno. Hermanos, leer esto después de lo que estamos meditando es como que se enciende en nuestro corazón. O sea, nosotros podemos ser testigos de que el invierno pasó de nuestra vida. Ya no estamos en un invierno, no estamos en la muerte espiritual. Dios nos llevó a una primavera y la vida llegó a nosotros. Y por eso le dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno. Se ha mudado, la lluvia se fue, ya no tienes por qué vivir en muerte, no tienes por qué vivir llena de tinieblas. La lluvia, los aguaceros de la muerte de la que venías por causa del pecado que entró a la voluntad humana, se fue. El invierno se mudó de invierno a primavera. Amén, amén. Y dice, el tiempo, versículo 12, se han mostrado las flores. Debí haberlo hecho. A ver, pongamos la de invierno, por favor, Claudia. Gracias. Dice, levántate, amiga mía, porque eso ya pasó. Hermanos, eso ya no es para nosotros. No tenemos por qué vivir así como ese árbol, sin hojas, secas, sin vida, porque nosotros ya salimos de Egipto. Amén. El invierno pasó. Ahora pasemos la diapositiva o la imagen. Llegó la primavera. Amén. Llegó la nueva vida a nosotros. La siguiente, por favor. Ahora miren, dice, se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. En nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. ¿Qué es la tórtola, hermanos? Hermanas, representa al Espíritu Santo, la paloma del Espíritu Santo. Y dice, en nuestro país se ha oído la tórtola, ya no hay la canción, el tiempo de la canción ha venido, se han mostrado las flores en la tierra, ya no estamos llenos de muerte, en nuestra voluntad, en nuestro corazón, a nuestra vida llegó Jesucristo, la vida, la primavera. El Padre nos llevó a Jesucristo, el Padre representado por la primavera nos llevó a Jesucristo, y luego el Señor Jesucristo representado, por así decirlo, llegó el verano, el tiempo para crecer en la naturaleza de Jesús. Por eso, hermanas, debemos crecer, por eso tenemos que practicar lo que estamos aprendiendo. No seamos oidoras olvidadizas. Procuremos que Cristo crezca en nosotros. Procuremos que la estatura de Jesucristo se forme en nosotros mientras estamos, por así decirlo, en este tiempo, en esta estación de verano. Es para que Cristo crezca en nosotros. Para que cuando llegue el momento de llegar a Canaán, a la tierra de Canaán, por así decirlo, sea el momento en el que la tórtola va a cantar, el Espíritu Santo, se va a oír la voz del Espíritu Santo diciendo, es el tiempo de la cosecha, el tiempo de la canción ha venido, ahora ya Cristo se ha formado en ti, ya hay fruto. Pues no digo que seamos perfectas, porque eso no va a pasar aquí, pues estamos en ese proceso, pero ya se formó algo de Cristo en nosotros, de su naturaleza, y ya hay algo de fruto, mucho fruto en nosotros. Por eso vamos a leer después Juan 15:8, pero dice, lo repito, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, ¿ven? Y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Y sigue. Pero cuando el pueblo de Israel, leamos Juan 15. Juan 15:8, y ese versículo es el que está en sus bolsas, para que no se les olvide. Juan 15:8, y dice, estoy en Lucas, perdón. ¿Lo tienen? ¿Están emocionadas? ¿Les está haciendo sentido? Amén. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué dice? Mucho fruto y seáis así mis discípulos. Para ser sus discípulos tenemos que llevar fruto, y si llevamos mucho fruto nos convertimos en sus discípulos. Pero cuando el pueblo de Israel pasó
a la tierra de Canaán. Hermanas, cuando el Señor Jesucristo crece en nosotros, la palabra viva, la palabra viviente, madura en nosotros. Entonces, Dios esperaba que el pueblo de Israel llegara a Canaán con un fruto ya adentro, un fruto maduro, una estatura madura, de tal manera que la tierra a la que iban a enfrentar, porque llegaron a una tierra que estaba llena de corrupción, figura de la tierra que está aquí adentro llena de corrupción. Pero ya si Cristo está maduro en nosotros, hay una palabra madura, hay un entendimiento maduro, hay una sabiduría madura en nosotros, de tal manera que los habitantes de esa tierra Canaán, o dígase nuestra tierra, nuestra vieja naturaleza, no nos trague, no nos absorba. Dios esperaba que cuando ellos llegaran a Canaán, llegaran con este fruto ya, con esta naturaleza crecida y ya con el fruto para cosechar. ¿Cosechar qué? Madurez, sabiduría, entendimiento. Y que cuando enfrentaran toda esta perversión que había en este lugar, representando todo lo que nosotros tenemos aquí, dígase Marcos 7:21, que todo lo que está dentro de nosotros, ellos pudieran llegar maduros de tal manera que la perversión no los tragara. Y miren, perdonen la expresión, pero el pueblo de Israel cayó como plátano en Canaán. En lugar de vencer ellos, así decimos en Guatemala, ¿verdad? Digo Guatemala porque esto va a llegar a otros lugares, pero ellos llegaron y en lugar de llegar a vencer, fueron vencidos por lo malo, por la maldad. Y si nosotros no permitimos que Cristo crezca en nosotros, vamos a caer también, como decimos. Y la perversión, el enojo, el orgullo, la soberbia que sale muchas veces de nosotros, nos va a absorber. Y en lugar de tener un entendimiento maduro de la palabra de Dios adentro de nosotros, y en lugar de tener una sabiduría madura, para que esta corrupción que tenemos dentro, que llevamos todas dentro, no nos absorba ni nos maneje. ¿Se recuerdan que el apóstol Pablo empezó diciendo lo que no quiero hago y lo que quiero no hago? Pero él fue caminando de tal manera, dijo, pero no me dejo vencer. No dejo que esto me maneje, no dejo que esta corrupción que hay dentro me vaya a gobernar. ¿Por qué? Porque Pablo maduró en la palabra de Dios. Pablo dejó que Cristo creciera en su voluntad, en su naturaleza. ¿Por qué muchos cristianos hoy no pueden vencer ni la mentira? ¿Por qué muchos cristianos no pueden vencer cuántas cosas salen? Porque hermanos, de nosotros sale todo esto. Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres sale la maldad, los adulterios, la fornicación, el engaño, la soberbia, la lascivia. Es una lista grande. Todo eso está adentro porque la cizaña está bien enraizada, está hasta dentro en nuestra voluntad. Pero a medida que Cristo crezca en nosotros, el trigo, el fruto maduro va a ir creciendo. Entonces, cuando venga esta cosa que sale de nosotros, los habitantes de Canaán, nosotros no nos vamos a dejar gobernar por la soberbia, por el orgullo, por el enojo, por el temor. Vamos a decir, no, Cristo está en mí. Y entonces la palabra, el fruto maduro en nosotros, el conocimiento maduro de Dios va a gobernar por encima de esta naturaleza corrupta que tenemos adentro. Entonces el otoño era un tiempo para cosechar, era un tiempo para que cuando ellos llegaran a Canaán y todo, pues la tierra literal tenía un fruto grande, pero Dios quería que ellos cosecharan, que la gente de Canaán pudieran ver todo aquello que se debió haber formado en los israelitas. Pero ¿qué pasó? Ellos se pervirtieron, solo llegaron a Canaán y empezaron a hacer todo lo que esta gente hacía y ellos fueron desconvertidos, porque eso no es convertidos, ellos fueron influenciados, mal influenciados por todo lo que había ahí y cayeron lamentablemente, como les digo, como plátano. O sea, se dejaron vencer por toda la maldad que había ahí. Y en lugar de que Dios fuera conocido a través de su pueblo, pues solo hay que leer todo lo que pasó. Dios tuvo que juzgarlos, Dios tuvo que reprenderlos, Dios tuvo que, o sea, lo leímos en Jeremías, si lo ven, ¿saben qué dice Jeremías? Y me impresiona, dice, ¿tu maldad te ha hecho esto? Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué me pasa esto? Y dice, tu maldad te ha hecho esto. Me dejaron a mí fuente de agua y se fueron tras sus caminos. En lugar de llevar la verdad que un día les di en el monte de Sinaí,
la instrucción, mi palabra, en lugar de llevar la vida que un día les di cuando el Cordero de la Pascua los guardó del ángel de la muerte, en lugar de llevar el fuego del Espíritu Santo cuando la nube los guiaba y los dirigía. ¿Qué hicieron? Se olvidaron de Dios. Hicieron todo lo que en ese pueblo, en esa nación, en Canaán hacían. ¿Qué espera Dios? Por eso le dice Jeremías, esperaba que dieses uvas y diste uvas silvestres. Las uvas silvestres, hermanos, son venenosas. Y la cizaña, el fruto de la cizaña es venenosa. No se puede comer, es venenosa, es infructuosa. Entonces el pueblo de Israel ya no, por así decirlo, ya no hubo fruto maduro. ¿Qué espera Dios de ustedes y de mí? Después de haber limpiado el huerto, después de haber despedregado nuestro corazón, después de haber puesto su nombre en nosotros y de haber cercado nuestra vida y llevar la vida y sembrar la semilla, la verdad, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que demos fruto, pero un fruto maduro, un fruto que otros puedan comer de nosotros. Dios no espera ver en nosotros uvas silvestres. Pero ¿por qué muchas veces sí vemos o sí ve Dios y sale de nosotros uvas silvestres? Porque Cristo no está creciendo en nosotros. Y cuando nos enfrentamos con esta naturaleza corrupta, nos absorbe, nos maneja y nos gobierna. Y perdemos el control. Y de repente decimos, ¿pero qué hice? ¿Pero por qué? Porque no hemos dejado que Cristo crezca a tal punto que en lugar de ser gobernados por esto, nosotros con Cristo en nosotros podamos gobernar todas las naciones que se levantan de aquí adentro, figura de la tierra, de todo lo que había en la tierra de Canaán. Así es de que Dios espera que nosotros llevemos fruto y mucho fruto y más fruto. Eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo del año. Vamos a estudiar cada fruto de manera individual a otro nivel, hermanas. No solo, pues sí, el fruto de la mansedumbre y tengo que ser mansa. No, vamos a estudiarlo a otro nivel, porque ya es tiempo que como cristianos nosotros seamos testigos en esta Canaán natural en la que estamos hoy en día. El mundo es un Canaán, el mundo está oscuro, el mundo está muy, muy lleno de maldad. Y nosotros, siendo la luz, en lugar de hacernos al mundo, debemos llevar la luz al mundo, a Cristo en nosotros, que está en nosotros. Pongámonos en pie y démosle un aplauso al Señor.